yo y mi casa serviremos al Señor, hablando sobre la determinación de ser fieles a Dios mientras nosotros guiamos a nuestras familias. Creo que es un mensaje muy importante para todos y es mi oración que podamos prestar la mayor atención posible en el día de hoy a este mensaje que nos corresponde a todos, ¿verdad? A todos. Todos somos parte de una familia. Estamos basando principalmente este mensaje en este pasaje de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15 específicamente. Es un texto mucho más amplio, pero queremos hacer énfasis en estos dos versos, en estas palabras que dijo Josué. Y quiero comenzar en esta mañana haciendo una pregunta que es muy básica, pero es muy importante para todos nosotros para entender este tema. Y es, ¿cuál es el plan de Dios para la familia? Podemos decir muchas cosas y creo que esta es una pregunta muy básica, ¿verdad? Pero es una pregunta muy importante y contestar esta pregunta nos va a ayudar a entender entonces el propósito de la familia y qué es lo que nosotros debemos hacer como parte de una familia. Y en pocas palabras podemos decir que la familia es y sigue siendo uno de los instrumentos escogidos por Dios para transmitir la verdad de una generación a otra. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 también vemos cuando Dios formó al hombre y la mujer, y aquí comienza, ¿verdad?, se pudiera decir, la familia, con la unión de ellos dos, de Adán y Eva, nuestros padres, los primeros seres humanos sobre la tierra. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a su imagen y semejanza, y los creó varón y hembra. Y los unió y les dijo, fructifiquen la tierra, o sea, llenen la tierra, multipliquen la tierra. Y comúnmente nos enfocamos en esta parte, ¿verdad?, si se puede decir biológica, de la función de la familia, es procrear hijos. Pero también aquí dice que, en Génesis también dice que ellos tenían la tarea no solamente de llenar la tierra y de multiplicarse, sino también de señorear sobre ella, o sea, de gobernarla. Y esto nos dice entonces que la función de la familia es gobernar. Comúnmente pensamos gobernar como en términos grandes de una gran nación, y el gobierno comienza desde la propia familia, es decir, dirigir la familia, que como todos sabemos es el núcleo de la sociedad. Entonces el gobierno comienza desde ahí, desde el núcleo, desde la familia. Entonces la familia no solamente tiene una función biológica de procrearse y de llenar la tierra, sino también de gobernarla, de dirigirla. Y eso lo vemos a través de la Biblia, en muchos pasajes, la responsabilidad que entonces tienen los padres, los cabezas de familia, ¿verdad?, de dirigir a su familia, enseñarla y de transmitir la verdad de la palabra de Dios para que ella pase a la siguiente generación. En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 6, versículos 6 al 9, vamos a leerlo.
Fíjense lo que dice Deuteronomio sobre esta tarea de enseñar la palabra y de transmitirla de una generación a otra. Deuteronomio 6, 6 al 9 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y aquí vemos una responsabilidad directa de cada familia de transmitir a sus hijos. Y dice, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia o señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos la responsabilidad, y es una responsabilidad ardua. Porque fíjese lo que dice, que debe ser al levantarse y al acostarse. Siempre debe estar en los padres, en cada familia, esta actitud de enseñar diligentemente a tus hijos. Los padres son responsables de transmitir a sus hijos la enseñanza de la palabra de Dios de noche y de día, al levantarse y al acostarse. Dice, y átalas como una señal. Los judíos hacían esto de forma literal, ¿verdad? En su mano y en su frente para recordarla. Y todavía muchos lo hacen. Se la atan en su mano con una cuerda, se la atan a su cabeza. Y esto es muy importante. Pero más que eso, ¿verdad?, es recordar que la palabra de Dios siempre debe estar presente en cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos y en cada una de nuestras acciones. Es una forma de decir, la palabra de Dios debe dirigir toda nuestra vida, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos. Y es por esa razón entonces que debe ser enseñada constantemente. Y eso es una responsabilidad ¿de quién? De la familia. De manera entonces que podemos decir que la función de los padres, estamos hablando de toda la familia, pero enfocándonos ahora en los padres como cabeza del hogar, como los directores del hogar, de la familia, su tarea es entonces, no es solamente biológica, y no es solamente económica, sino es comunicar la verdad de la palabra de Dios. En todo tiempo. Si no estamos haciendo eso, entonces estamos fallando como familia en cuanto al propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, esto se enseña durante toda la Biblia. La familia tiene esta responsabilidad de comunicar, de transmitir la verdad de una generación a otra. No hay otro que sea responsable de eso. Es la familia en primer lugar. Y aunque en el Nuevo Testamento, cuando aparece la iglesia de Jesucristo como tal, ¿verdad?, en Timoteo se dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero cuando la iglesia apareció y cuando el pueblo de Dios apareció como una iglesia, no surgió para sustituir a la familia, que muchas personas piensan eso. Asimismo, como piensan como que el colegio y la escuela debe sustituir la enseñanza y la responsabilidad de los padres, muchos piensan que con la aparición de la iglesia, los responsables de enseñar la palabra de Dios en la familia es el pastor y los líderes de la iglesia. La iglesia no surgió para sustituir a la familia en este sentido. De hecho, la iglesia y la familia
se complementan. Son interdependientes, pero tienen una función complementaria, una función misional. La familia es el núcleo que alimenta a la iglesia, porque la iglesia es una gran sociedad y, como hemos dicho, la familia es el núcleo de la sociedad, de toda sociedad. Por lo tanto, la familia también es el núcleo de una iglesia. Y a la vez la iglesia equipa y sostiene a las familias para que éstas puedan hacer bien su trabajo. Es decir, la iglesia no está desligada de la familia no puede estar desligada de la iglesia. Ambas se complementan en esta tarea. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que si usted solamente depende de la predicación del domingo para usted y para sus hijos, entonces falta algo ahí. Si sus hijos solamente escuchan la palabra de Dios cuando vienen al culto o al ministerio de niños, o cuando se sientan aquí frente al predicador, falta algo. Porque todavía la familia sigue teniendo esta responsabilidad. Los padres todavía siguen teniendo esta responsabilidad. Ambas trabajan juntas en la formación espiritual. Y la familia como núcleo entonces tiene una función, pudiéramos decir, mucho más amplia, porque son ustedes los que están la mayor parte del tiempo con sus hijos, y yo con mis hijos y con mi familia. Ambos, la familia y la iglesia, son reflejos del plan redentor de Dios. Como dije al principio, la iglesia está integrada por la familia y la iglesia alimenta y sostiene la familia de manera espiritual. Una iglesia no puede crecer y no puede madurar si no tiene familias que crecen y maduran. Fíjese la relación tan fuerte que hay entre la familia y la iglesia, que uno de los requisitos para poder ser un líder en la iglesia, sea pastor o un servidor como diácono, el requisito es que gobierne bien su familia. Es decir, trabajan juntos, la iglesia y su familia. Que guíe bien su familia, que sea un buen ejemplo en guiar bien a su familia. Entonces, esto es muy importante porque nosotros debemos entender y asumir esta tarea con responsabilidad. Y este pasaje, y ahora sí vamos a comenzar a ver un poco este pasaje de lo que está diciendo Josué. Y quiero resaltar varias cosas de este pasaje en cuanto a la decisión que tomó Josué, porque, hermanos, esto no es fácil. Guiar a la familia no es un asunto fácil. Guiarle en la palabra de Dios es un asunto que requiere un reto diario para nosotros mismos y para todos los integrantes de nuestras familias. Requiere una decisión. Y en las palabras de Josué vamos a ver esto, una decisión que él tomó, y vamos a ver cuáles son las características de esta decisión que nosotros debemos tomar en cuanto a nuestras familias, hermanos. Y quiero explicar un poco del contexto en el que Josué escribe este pasaje. Si usted se fija, es el último capítulo de Josué. Los últimos años de vida. Estamos hablando aproximadamente del 1200 antes de Cristo, cuando Josué ya estaba pronto para morir.
Y es muy interesante porque vemos como cierto patrón en esto. Cada siervo de Dios al final de su vida quiere asegurarse de que las cosas más importantes estén en orden. Y creo que cada ser humano, al final de nuestras vidas, no sabemos exactamente cuándo va a ser el final, pero cuando como que sospechamos o hay ciertos indicios de que ya estamos llegando al final, nuestra principal preocupación es que las cosas importantes, las más importantes, estén en orden. Y qué curioso que al final de la vida lo más importante termina siendo siempre la familia, las personas más cercanas, las personas que tú amas. Y vemos estas palabras de Josué. Él está hablando al pueblo porque está preocupado por la situación de ellos, por la idolatría a la que han sido arrastrados algunos de manera muy fácil y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y estaban allí en este proceso de conquistar toda la tierra. Y en el final de sus días es que Josué dice estas palabras. Ahora, esta decisión, en primer lugar, es una decisión que exige fidelidad. Y ese es precisamente el llamado general que él le está haciendo al pueblo. Sean fieles a Dios. Sean fieles a Dios. Fíjense, versículo 24 y 14, 24-14 dice, ahora pues, témanle al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. En pocas palabras, es un discurso bastante amplio en Josué 24. Pero estas palabras son como el resumen de todo lo que él quería decirle a ellos. Dice, ahora pues, esto es lo más importante. Ahora, en este momento, hoy, al final de los días, hoy el mensaje más importante es este. Teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Esta palabra sírvanle, está hablando de toda nuestra vida entregada a Dios. Y en pocas palabras le está diciendo, el servicio a Dios debe ser con integridad. Sí, de manera completa. Literalmente esto es lo que significa la palabra íntegro. Completo. De manera, es decir, viviendo una vida coherente. Que lo que yo digo con mis palabras se vea reflejado en mis acciones. Integral, completo. No una parte. Sí, sírvanle de manera completa y coherente. Y sírvanle con fidelidad, o sea, con un corazón sincero. Y esto es importante, nosotros debemos tomar esta decisión. Ahora, esto es un llamado que él le está haciendo al pueblo en general. Pero sobre esta decisión también vemos que exige determinación. Es una decisión que exige determinación. Josué 24:15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir.
si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta decisión exige determinación. Fíjense cómo le dice, ya les di la palabra. Ahora ustedes consideren si les parece bien seguir detrás de los ídolos, seguir en la idolatría o servir al Dios verdadero. Estas tierras estaban llenas de idolatría por todos los lados, tanto del otro lado del río como de este lado. Dice, por todos los lados hay idolatría. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y fíjense cómo él comienza diciendo yo y mi familia, porque él entiende en primer lugar que se trata de él en primer lugar, porque hay que ser coherente, ¿verdad? Y hay que ser fiel. Tengo que comenzar conmigo mismo. Y luego dice, yo y mi casa, refiriéndose a su familia, a su descendencia directa. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí él está asumiendo este compromiso, ¿verdad?, que él sabía que tenía de transmitir a su casa, a su familia, la palabra de Dios. Dice, yo y mi casa estamos comprometidos a servir al Señor. Hemos tomado esa decisión. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y hay tres características de Josué en su determinación a ser fiel. Y aquí es que yo quiero que usted ponga mayor atención. Varias características de Josué en su determinación a ser fiel. En primer lugar, vemos en estas palabras de Josué y en su decisión que toda decisión por Dios implica renunciar a los ídolos, tanto los del pasado como del presente. Porque ustedes se fijan, le dicen, ustedes van a seguir a los dioses que están del otro lado del río o los que están de este lado del río, porque ellos estaban así. Donde quiera que llegaban y descubrían un ídolo nuevo, ahí ellos se iban. Era muy fácil para ellos irse detrás de los ídolos. Dios los rescató de Egipto y ya saliendo de Egipto, ya estaban buscando nuevos ídolos. Y durante la mayor parte de su trayectoria en el desierto estaban añadiendo más y más ídolos. En nuestro caso, y en el caso de ellos también, cuando yo me decido por Dios, cuando yo tomo esta decisión, eso implica renunciar a los ídolos del pasado y también a los ídolos del presente. Y no estamos hablando solamente de estatuas y de imágenes. Cualquier cosa que sustituya nuestra adoración a Dios, nuestra adoración exclusiva a Dios, es un ídolo para nosotros. Y pasa muchas veces que, igual que Israel, hemos dejado muchos ídolos atrás, pero nos hemos aferrado a nuevos ídolos sin darnos cuenta. La idea es que debemos rechazar cualquier ídolo, sea del pasado o sea del presente, que quiera sustituir, que quiera ocupar ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Y hay muchos, hay una lista muy larga. Yo creo que por cada cabeza aquí hay un ídolo diferente en nuestra generación. Amén. Hay un ídolo por cabeza. Hay algo en cada uno de nosotros que está siempre intentando
ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Eso es un ídolo. Y sucede a veces sin darnos cuenta, porque tenemos esta lucha con el pecado constante, que cualquier cosa se convierte en un ídolo para nosotros. Y cualquier cosa, ¿verdad? Estoy refiriéndome a cualquier cosa que sustituya nuestra adoración exclusiva a Dios y nuestro servicio íntegro a Dios. Cualquier cosa. Cualquier cosa. En segundo lugar, vemos que Josué presenta alternativas claras. Los dioses antiguos o el Dios verdadero. No hay otro. No hay otra opción, hermanos. No hay punto medio en esto. O estamos sirviendo a Dios o estamos obedeciendo al otro. En tercer lugar, en esta decisión vemos que el compromiso de Josué es firme y personal. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo quiero detenerme aquí en esto. Porque es un compromiso firme y personal. Y yo quiero aplicar esto y que reflexionemos sobre esto. ¿Cómo se aplica esto en mi tiempo, en nuestro tiempo? Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos aprender en esta generación como cristianos es que comprendamos que la educación de nuestros hijos y la guianza de nuestra familia es responsabilidad nuestra. Comúnmente estamos esperando que el gobierno cambie, que la política cambie, que las instituciones cambien, que las otras familias cambien. Pero nosotros debemos entender esto, hermano. Es a ti y a mí, como cabeza de familia, que nos corresponde la educación de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad y la guianza en la palabra de Dios de nuestros hijos para transmitir la verdad de la palabra de Dios a la próxima generación es responsabilidad nuestra. No es de la escuela, no es del gobierno, no es de la iglesia en el sentido general. Comienza ahí con la familia, con tu responsabilidad. Hemos visto muchos casos en donde olvidamos esta responsabilidad nuestra y queremos prácticamente de decirle al gobierno y exigirle al gobierno que haga lo que nos corresponde a nosotros hacer, hermano, como que si viviéramos en un mundo gobernado por Dios, hermano. No, el mundo no está ahora mismo bajo las órdenes de Dios, el mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, sus obras son malas.
En otras palabras, estamos diciendo, estamos viviendo en un tiempo similar al tiempo de Josué o quizás peor. Sin embargo, el discurso nuestro ha cambiado porque ahora que queremos decir al gobierno, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, o a la escuela, o a cualquier otra institución, mientras nosotros vivimos como que si nada está pasando. Y respeto a los que luchan y a los que respeto mucho a los que luchan y a los que entienden, ¿verdad?, que nosotros como creyentes tenemos una labor en la sociedad de impacto. Nosotros estamos llamados a impactar en la sociedad. Ahora, eso yo lo respeto. Lo que no veo bien a veces es que pasamos de querer impactar en la sociedad a querer exigirle a la sociedad, a una sociedad que está bajo el maligno, que haga lo que a nosotros nos corresponde hacer. Por ejemplo, y repito, no tengo la intención de ofender a nadie, ni decir que esto es algo malo en sí, pero es simplemente para que reflexionemos. Cuando decimos, por ejemplo, una frase muy común que se ha hecho muy común en los últimos años, con mi familia no te metas. Un eslogan, muy bien. El problema es que muchos de esos que están diciendo, con mi familia no te metas, es como una forma de reclamo al gobierno y a la sociedad para que ellos no se metan en nuestra familia. Pero es que el asunto no debe comenzar por ahí, el asunto debe comenzar con, métete tú con tu familia, hermano. Es decir, antes de exigir al gobierno y a la sociedad, con mi familia no te metas, yo lo que tengo que asegurarme, como dijo Josué, de que mi casa y yo servimos al Señor. ¿Entienden la idea? ¿Entienden la idea? Porque yo veo una incoherencia en eso cuando mucha gente sale con pancarta en las calles a protestar, a marchar en contra de las diferentes ideologías que se oponen al Evangelio. Y muchas de esas cosas están muy bien. El problema es el enfoque que le estamos dando, porque es que le estamos exigiendo a una sociedad que no conoce a Dios, que vive de espalda a Dios, que haga el trabajo que nos corresponde a nosotros. Hermano, yo creo que en términos generales hemos fallado en guiar a nuestra familia y enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Vivimos en una burbuja y por eso usted ve tanta incoherencia en algunos. Porque por un lado está esta insistencia de salir y de protestar contra ciertos pecados mientras que nuestros hijos están creciendo sin conocimiento de la palabra de Dios y sin herramientas que le permitan combatir la verdad, separar la paja del trigo, discernir los tiempos, de saber cuál es el equilibrio y de conocer el mensaje del Evangelio. Hermanos, miren, les voy a decir algo. Y yo sé que esto es desalentador, pero las cosas no van a ser mejores. La oposición al Evangelio no va a parar. Porque incluso aquellos que aparentan estar de nuestro lado y del lado del Evangelio y de la verdad, muchas veces lo que están haciendo es jugando políticamente con nosotros.
usándonos. Porque para ellos simplemente nuestro voto es importante. Por eso, y estoy hablando muy claro aquí, porque, mire hermano, no confíe en la mayoría de los políticos. No estoy hablando en contra de los políticos. La política es una profesión y es una labor que muchos ejercen con dignidad y con respeto. Hay muchos cristianos políticos y que lo hacen muy bien. Pero no creen todos los políticos. Y sobre todo los políticos de esta época. La mayoría no tienen una ideología. Ellos no tienen ninguna ideología. Ellos simplemente, como los tiburones, huelen donde hay sangre. En otras palabras, ellos saben cómo ganar voto y favor de la gente. Y por eso muchas veces los que aparentan estar de nuestro lado durante 10 años, 20 años, 30 años, luego tú dices, oh, pero ahora de repente se fue para el otro lado. Ahora el que era del lado derecho ahora está del lado izquierdo. Porque él vio que ahora del lado izquierdo es que más le conviene estar. Pero ellos no tienen una convicción, ellos no conocen el Evangelio, ellos no han sido transformados por el Evangelio. Hermano, porque lo único que puede cambiar el corazón del hombre, lo único que puede cambiar el corazón del hombre es la palabra de Dios predicada en el Evangelio de Cristo. Lo único. Después todo lo demás es manipulación, es discurso, que puede ser hoy una cosa, mañana otra. Pero la sociedad no va a dejar de oponerse al Evangelio. La oposición al Evangelio no va a parar. No van a dejar de subir al gobierno presidentes y dirigentes que vienen a seducirnos con palabras que queremos escuchar, para que nosotros entonces nos metamos en esta burbuja de pensar, ahora va a ser mucho mejor porque el gobierno está a cargo. No, no va a ser mejor, porque hasta que no se produzca un cambio del corazón, que solamente lo produce la verdad de la palabra de Dios, no va a haber cambio. La integridad de nuestros hijos, de nuestras familias, depende de nosotros. De ti, hermano, que tienes una familia. De mí. Si queremos tener una sociedad con buenos principios y con buenos valores y que tema a Dios mientras Cristo vuelve, ¿verdad? La responsabilidad es tuya y mía. Cada mañana al levantarte, cada noche al acostarte, debes recordar esta responsabilidad. Es tu trabajo y es mi trabajo comunicar en primer lugar a nuestra familia, en el núcleo de nuestra familia, la verdad de la palabra de Dios, para asegurarnos que en la próxima generación esa palabra va a perdurar. ¿Usted sabe por qué? Una de las razones por las que la sociedad y nuestras familias están cada vez más alejadas de Dios es porque hemos fallado como padres, como cabeza del núcleo de la sociedad. Sabemos que luchamos con el pecado y que no va a ser perfecto hasta que Cristo vuelva, pero debemos tomar la determinación de que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Las ideologías van a continuar. Sea el nombre que usted le ponga. Pero nuestro enfoque también debe continuar.
que sin importar la ideología, sin importar lo que diga el mundo, mi enfoque y mi cimiento está en la palabra de Dios y en cumplir mi compromiso. La integridad de nuestros hijos depende de nosotros. Entonces la solución como padres es decir, como dijo Josué, y si no les parece bien servir al Señor, allá ustedes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien dijo en una ocasión, no puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar a mi destino. Nosotros no podemos muchas cosas. Y para muchos es sorpresa todo lo que está pasando hoy en contra de la iglesia. Y quiero decirle, hermanos, que yo también soy culpable de eso. Hace varios años atrás, creo que no se lo comuniqué a nadie eso. Hay muchas cosas que uno piensa y medita en su corazón que uno no la dice a nadie. Pero hace varios años atrás, no recuerdo exactamente cuántos años atrás, pero sí recuerdo que había una preocupación real en mi corazón. Porque al yo ver esta creciente ola, ¿verdad?, en la sociedad, que cada día más se opone a Dios, que cada día más se aleja de los principios de la verdad de la palabra de Dios, y ustedes lo pueden ver, hay muchos ejemplos de eso. La sociedad parece totalmente controlada por cualquier otra cosa que no sea Dios. Yo tenía una preocupación real en mi corazón y yo decía, porque no sé si ustedes saben, hay muchos que están trabajando arduamente, esa es la verdad, hay muchos que están trabajando arduamente para que los principios cristianos y bíblicos desaparezcan totalmente de las escuelas, de las universidades, del gobierno, de todo. Que no se hable de la palabra de Dios en ningún lugar. Hay ateos y personas que se oponen a la iglesia, que ellos no se conforman simplemente con ellos creer y ya. Ellos están militando para que otros también sean como ellos. En otras palabras, ellos están evangelizando, ¿verdad?, para que otros crean lo que ellos creen, buscando adeptos. Y todo eso trajo un sinnúmero de preocupación, porque cuando usted entra a los medios de comunicación masivos, en el internet y en todo lugar, cualquier medio de comunicación, casi todos están en contra de los principios de la palabra de Dios, y eso no es nada nuevo, pero es evidente que cada vez crece más. Por ejemplo, en nuestro propio país, ahora mismo, de manera muy triste, uno de los programas de entretenimiento en nuestro país, el principal programa de entretenimiento ahora mismo en nuestro país, el principal programa de entretenimiento, como ellos le llaman, en nuestro país, ahora mismo es un programa que difunde de manera abierta, sin censura, de manera descarada, todos los antivalores de la sociedad. Y lo justifican diciendo, eso es entretenimiento. Y hay millones de personas viendo eso ahora, en nuestro país, viendo eso. Viendo el descaro, viendo la manipulación, viendo la agresividad, diciendo de todas las cosas, pero en algún momento todos esos eran supuestamente defensores de los valores.
pero ahora con la excusa de que eso es entretenimiento. Y nuestros hijos están viendo eso. Y nosotros estamos viendo eso. Y muchos están diciendo, o como otra excusa también en ese sentido, están diciendo, mis hijos no lo ven, pero yo lo veo. Y es verdad, hay muchas cosas que como adultos yo puedo ver, que yo no voy a permitir ver a mis hijos, pero en la mayoría de los casos, si hay un programa que yo no lo puedo ver, mis hijos tampoco lo van a ver. O mejor dicho, si hay un programa que mis hijos no pueden ver, es muy probable que tampoco yo debería verlo. ¿Entienden lo que digo? Si hay un programa que se está transmitiendo en mi casa, en mi teléfono, en mi tablet, en cualquier otro dispositivo, que mis hijos no pueden ver porque yo estoy consciente, eso es contenido demasiado fuerte para los niños, es muy probable que tú tampoco deberías verlo, porque recuerde, el compromiso es yo y mi casa. Yo y mi casa. Y se van a burlar de nosotros, porque no estamos en esa tendencia, se van a burlar. Eso es normal. Pero lo que le quiero decir en pocas palabras es que hubo un momento en que toda esta avalancha en contra de los principios cristianos, de los valores cristianos, de la fe cristiana, comenzó a causar una preocupación muy real en mí, porque yo comencé a preguntarme, wow, pero ¿será que ciertamente el cristianismo va a desaparecer? Porque ya tenemos varios ejemplos de naciones que años atrás se consideraban naciones, ¿verdad?, con principios cristianos y generalmente dirigidos por esos principios. Hoy están completamente alejados de Dios. Y yo tenía esta preocupación en mi mente y en mi corazón. Pero luego dije, pero es que eso no es nada nuevo. Hermanos, quizás todos nosotros nos preocupamos y nos sorprendemos por todas estas cosas que están pasando en nuestro país y en otras partes del mundo, de cómo se combate la fe cristiana y cómo se diluyen los principios de la fe cristiana en el mundo. Pero algo que me ayudó a reflexionar y a revitalizar mi fe fue cuando volví al texto bíblico y vi que realmente el cristianismo, si se pudiera decir, el cristianismo surgió, creció y se multiplicó en circunstancias iguales o peores. La fe cristiana surgió y se propagó y creció por todo el mundo hasta llegar a nosotros hoy en circunstancias peores, con oposiciones de un imperio sumamente poderoso. En medio de la persecución de parte de los romanos, de parte de los judíos, de parte de muchas naciones, el cristianismo creció sin favor político. El cristianismo creció, ¿cómo? Por medio de la predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio en el poder del Espíritu Santo. Lo que quiero decir con esto es que, mire, no importa que se oponga el que está y el que viene.
El poder de la iglesia y el poder del evangelio está en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no dependemos de un gobierno, no dependemos de fuerza militar, no dependemos de fuerza política, no dependemos de estrategia, dependemos del poder del Espíritu Santo. Y este es el tiempo en que nosotros debemos nuevamente pararnos y decir, en el poder del Espíritu Santo, yo y mi casa vamos a servir al Señor, aunque todos se opongan. Amén. No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar a mi destino. Quiero terminar con estas palabras. Y ahora yo quiero ir a otro texto. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Permítame verificar esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Este es un texto que quiero dejar claro que está escrito en un contexto muy diferente. Pablo está hablando al liderazgo de la iglesia. Sin embargo, yo quiero aplicarlo también a la familia. Porque recuerden, los padres, los dirigentes de la familia tienen una responsabilidad pastoral. Escuche lo que dice Pablo a Timoteo, también al final de sus días. También al final. Igual que Josué. Él quería dejar en claro a Timoteo lo que era más importante. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de evangelista. Cumple tu ministerio. Una vez más, Pablo está aquí hablando en su contexto de manera específica al liderazgo de la iglesia, en este caso encabezado por Timoteo. Pero yo quiero aplicar esto a nosotros como padres, porque esto también debemos aplicarlo los padres en las familias, a nosotros mismos. Porque la responsabilidad de los padres es también una responsabilidad pastoral. Nosotros tenemos que guiar a nuestra familia como el pastor guía a las ovejas. Y aquí vemos varias cosas en cuanto a la responsabilidad pastoral de los padres. En primer lugar, enseñar la palabra a sus hijos. Fíjate que le dice, en la presencia de Dios estoy. Esto es lo que tú tienes que hacer. Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Muy similar a lo que dijo Josué, a lo que dice Deuteronomio.
de noche y de día, en todo tiempo, predica la palabra. En segundo lugar, le dice, anima y reprende con paciencia. Estas dos cosas deben estar ahí presentes. Hay momentos para animar a nuestros hijos, hay momentos para reprenderlos. Pero ambas deben ser hechas ¿con qué? Con paciencia. Y la semana pasada hablamos de eso, de tener paciencia con los débiles, con los que están pasando por dificultad. Incluso cuando hay pecado, se corrige, se reprende, pero con paciencia. Cuando tengo que animarlo, debes estar ahí para animarlo. Y por eso es tan importante que los padres estén presentes para dedicar tiempo a sus hijos. Porque para yo poder animar y reprender a mi hijo, tengo que estar presente, ¿verdad? Si no, otro lo va a hacer. Y probablemente nadie lo va a hacer. Mantente alerta a las amenazas. En las palabras de Pablo le dice, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Es decir, las personas, y son los tiempos que estamos viviendo hoy, la gente no soporta la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad de la palabra de Dios los confronta. Y como ellos no soportan la palabra de Dios y como no quieren creer a la palabra de Dios, ¿qué hacen? Se van detrás de aquellos que dicen las cosas que ellos quieren oír. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Escuchamos a alguien decir las cosas que nosotros queremos oír y pensamos, ese está de nuestro lado. Y no siempre es así. Entonces hay amenazas y nosotros debemos estar alertas siempre. Alerta a esas amenazas para que no ocurra con nuestros hijos que se aparten de la verdad y que se vayan detrás de los mitos, de los ídolos, de las ideologías falsas que alejan a la gente de la palabra de Dios. Y le dice, sé sobrio, o sea, mantente alerta. Y finalmente le dice, cumple tu ministerio.